Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 41 al 51. En aquel tiempo, los discípulos murmuraban de Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestra lectura del discurso del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Se trata de una larga homilía, con estilo rabínico, pronunciada por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Su enseñanza, de pronto, se encuentra con las objeciones que le interpone una parte de los oyentes, sus adversarios hostiles, en esta ocasión llamada los judíos. Jesús acababa de decir: Yo soy el pan bajado del cielo. Pero estas palabras generaron una reacción negativa. Nuestro texto dice una murmuración. El término griego para decir murmuración es gogizo, que significa hablar mal de otro, pero en voz baja y a sus espaldas. Es el mismo verbo que encontramos en la versión griega del libro de los Números, en el capítulo 11, para indicar las críticas contra Moisés, porque después de salir de Egipto no tenían pan para comer, o ya estaban cansados de comer el mismo pan, el maná. Murmurar es un verbo que lleva una marca negativa. La actitud negativa de la insatisfacción y que se expresa como lamentación, como queja frente a la vida e incluso con respecto a Dios. Y lo que en esta ocasión critican o comentan está en la frase del versículo 42 del capítulo 6 de Juan. ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Fijémonos bien, fijémonos bien. La pregunta es legítima, pero se expresa con una actitud de desconfianza y de rechazo hacia la persona de Jesús. Se quedan en la superficie y no captan el mensaje. Podríamos intentar retraducir ese versículo 42, esta reacción de murmuración, de esta manera. Este Jesús que nos dice que es el pan bajado del cielo, que afirma tamaña identidad, semejante pretensión. Miren, no es el hijo de José. Su padre y su madre son bien conocidos. Viven allá en Nazaret, donde él también vivió. ¿Cómo es que viene ahora a decirnos que ha bajado del cielo? O sea, de Dios.
¿Cómo puede afirmar que es pan, regalo de Dios, así como lo había sido el maná en otro tiempo para nuestro pueblo en el desierto? Bueno, esta reacción es comprensible, sí, pero hasta cierto punto. También uno, cuando se deja llevar solamente por los razonamientos humanos, cuando lo miramos a él, a este judío marginal, uno podría quedar perplejo y preguntar, ¿este de verdad, este Jesús de verdad, es un hombre bajado del cielo? Para estos judíos, en la sinagoga de Cafarnaúm, las palabras de Jesús sonaban sencillamente escandalosas e irracionales en boca de un ser humano. Y frente a esto, Jesús no se queda callado. ¿Cómo afronta las murmuraciones de sus adversarios? Bueno, les va a explicar. Pero primero, lo primero que hace es un llamado de atención a sus interlocutores. Versículo 43. No murmuren, no critiquen entre ustedes. Es decir, no se refugien en esa crítica que es propia de gente terca, que no se abre frente a lo nuevo y que no se permite descender hasta el fondo de las cosas, hasta captar el núcleo de la enseñanza. Como los profetas antiguos, Jesús les reprocha las actitudes equivocadas del pueblo. No teme indicar los errores que se cometen. Pero viene luego una segunda palabra que remedia la situación. Jesús ilumina, aclara. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Pues sí, para entender sus palabras no es suficiente la razón humana. No basta con el apoyo de las facultades con las que ponderamos las realidades de este mundo. Lo que Jesús propone solo se entiende a través de un don de Dios. Y mejor, cuando este don se recibe en la dinámica de la fe. Y esto es precisamente lo que Jesús enseguida explica. Se trata de una obra de Dios que abre nuestras mentes, que nos atrae hacia Él y que nos hace destinatarios de la resurrección en el último día. Para conocer a Jesús, para no quedarnos con la apariencia de lo que tenemos ante nuestros ojos, es necesaria una revelación de parte de Dios, del don del Espíritu. Solo el creer, que en este Evangelio de Juan se conjuga con otro verbo equivalente, el de venir a Jesús. Esto es lo que permite entrar a fondo en el misterio, y no solo con la cabeza, sino con la vida entera. Y esta experiencia se hace en la atracción, atención, en la atracción. Dice Jesús claramente, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Si mi Padre no lo atrae. Miremos cada palabra. Jesús llama a Dios el Padre mío, mi Padre. Ese Padre que no es José, sino el Padre Dios a quien Él conoce y revela. Pero también viceversa. Es este Padre Dios quien lleva al conocimiento correcto de su Hijo Jesús. Es el quien nos lleva a Jesús para que en Él seamos resucitados en el último día. Y tenemos aquí expuesta una nueva imagen de Dios, que está en el verbo atraer. Él no es el juez que analiza desde fuera todo lo que pasa. Él es ante todo la fuerza de atracción del cosmos, de atracción hacia la vida, de atracción ascendente hacia Él. Él es la fuerza de la gravedad celeste, la fuerza de cohesión de átomos y planetas, la fuerza de toda comunión.
Una fuerza incansable de atracción divina está trabajando dentro de cada uno de nosotros, llamándonos a abrazar la belleza y la ternura. Y nunca seremos verdaderos, nunca seremos nosotros mismos, nunca seremos felices si no emprendemos caminos, los caminos de esta fascinación que culmina en un abrazo. Jesús dice, te dice a ti y me dice a mí, deja que el Padre, con quien yo tengo una profunda unidad, te atraiga. Permite que esa profunda comunión sea la que te mueva, que no sea el mal ni el miedo. Y entonces Jesús le cita una profecía. Llegará la hora en que Dios mismo enseñará a todos los hombres. La traducción podría decir también en que todos serán discípulos de Dios, o mejor, enseñados por Dios. Esta frase de Jesús en el versículo 45 es una cita de Isaías 54:13. El Señor Dios, el Padre del cielo, nos dará su instrucción, nos hará discípulos. Y quien reciba esta enseñanza vendrá personalmente donde Jesús. Él nos atrae, pero nos regala el verbo, la palabra, nos lleva a Él. Todos serán, miren el texto, todos serán instruidos por Dios. Es una afirmación contundente. Quiere decir que de Él, de Jesús, vendrá la sabiduría. Esto es muy bíblico además. Todos además, instruidos. Todos serán instruidos por Dios. Por Él, con gestos y palabras, con sueños que atraen y que transmiten bienestar, porque son claros y saludables, porque saben a pan y a vida. Y el camino de esta instrucción nos lleva a ver a Dios. Pero en este punto Jesús hace una precisión. Solo aquel que viene de Dios, o sea, Él, es el que lo ha visto. Miremos los versículos 46 y 47. Dejemos que Jesús mismo nos lo diga, con sus propias palabras. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Entonces, lo que habrá es un venir a Jesús para ver en él el rostro de Dios. Habrá una mirada que descubre que su vida como verbo encarnado es la narración viviente del Dios vivo y verdadero. Y para esto se requiere del creer para acoger esta obra de Dios en uno, y por medio de la unión con Jesús, recibir de Él la vida eterna, porque Él es vida, y vida para siempre, liberada de la muerte. Y dicho esto, Jesús da un paso más. ¿Cómo es esto de la vida y de la muerte? Los judíos recordaban, y lo conocían muy bien, el pasaje, conocían muy bien el regalo que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando peregrinaba en el desierto hacia la tierra prometida. Allí habían recibido el maná del cielo, un alimento que les permitía vivir y no morir de hambre en aquellas estepas desoladas. En aquella ocasión, la gente toda, murmuró. Y no solo murmuró, sino que por esto no entraron en la tierra de bendición hacia la cual se dirigían. Y tampoco Moisés. Todos ellos murieron sin llegar a la meta. Jesús nos habla ahora de una llegada a la meta y nos dice el cómo. En este camino se nos da un pan y un pan nuevo. Jesús dice, mi pan es de mayor calidad. Es de una calidad y de un efecto superior al maná del que ustedes tienen conocimiento.
Y de nuevo le doy la palabra a Jesús. Miremos los versículos 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Fijémonos bien. Jesús afirma por segunda vez y reiterativamente que Él es el pan de vida. Pero ahora lo podemos comprender mejor porque hemos recibido nuevos datos en el desarrollo de esta catequesis. Jesús quiere decir, este pan que yo les doy y que les doy gratuitamente, sin tener en cuenta los méritos de cada persona, es un pan vivo. Es un pan vivo. Hoartos hozón, se dice en griego. Se trata de un pan capaz de dar vida para siempre, un antídoto contra la muerte. Y junto a esto, junto al yo te doy, hay una invitación para recibir. Y por eso hay un verbo más, el verbo vivificador, el que coma, el que coma. El correlativo del don del pan es el comerlo. Y Jesús pasa, atención con el texto, de la insistencia en el creer, la obra, el creer, al comer. El que cree, y ahora dice, el que coma. Son verbos equivalentes. Comer, el verbo que más se insistirá de aquí en adelante, por lo pronto lo repite 2 veces. Comer es asimilar, asimilar, asimilar a Cristo en mí, nutrirme de Cristo. Y este es el acto más profundo de la fe. Y les digo una cosa, mientras que las religiones orientales, con el yoga, con el zen y todas estas variantes, insisten en la respiración, se centran en la respiración, respirar bien para vivir mejor. El cristianismo, en cambio, prefiere hablar de comer, prefiere hablar de comida como gesto central. Hay un buen pan que entra dentro de mí, que llega, que nutre hasta la más recóndita célula que hay en mi ser. Mis queridos hermanos, sintamos la fuerza de esta invitación para dejar entrar a Jesús en lo más hondo de nosotros mismos. El pan que yo les doy es un pan vivo, un pan que da vida eterna. Y por eso dice en el versículo 51, el que coma de este pan vivirá para siempre. Dios cerca de mí, Dios en mí, Dios debajo de mi piel, que se instala en el centro de mi pobreza, como un rey lo hace en su trono. Dios en todos mis sentidos, Dios que vive en mí, que se hace medicina, sanación, protección, salvación del alma y del cuerpo, todo. Y esta es la vida eterna, prometida tantas veces en labios de Jesús en los evangelios. Y de esta manera Jesús llega al vértice de su revelación. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice Jesús en el versículo 51. Vuelve a retumbar la palabra vida, la certeza palpitante de que Jesús posee algo único que solo Él nos puede dar para que vivamos mejor. No solo es el pan de vida eterna, ahora dice que es la carne que el creyente debe asumir, digerir, interiorizar dentro de sí mismo. Una vida eterna no se da como un don externo, sino que se trata de una vida que germina desde dentro, que florece en el interior del hombre, como el pan que cuando se come da vida y la acrecienta. Y dice Jesús, mi carne es para la vida del mundo.
Y para, para, esta preposición es la más importante. Para, yo soy para. Este pan para la vida nos da el sentido de la vida entera de Jesús. Él es el para mí, para ti, para todos, no para sí mismo. La vida de Jesús de Nazaret, la que vivió en la vida terrena de un hombre como verbo encarnado, esta vida vivida se nos entrega a nosotros, se nos ofrece como alimento para comer. Esa carne frágil y mortal, asumida por el Hijo de Dios, es vida dada, gastada, ofrecida radicalmente para nosotros. Se trata entonces de una declaración de amor por parte de Dios. Yo estoy aquí por ti, por tu vida, y vale la pena vivir y morir. Tú estás antes que yo, eres lo más importante para mí. Tu vida está antes que la mía. Eso es lo que el Señor nos dice. Ni siquiera Dios vive para sí mismo. Él vive, reina y ama por nosotros, para el mundo, por el mundo. Es semilla de fuego en todo y para siempre. Pero atención, Jesús no dice mi cuerpo, soma en griego. Él dice mi carne, sars en griego. No dice cuerpo, dice carne. Y esta palabrita, esta palabra, nos remite inmediatamente, es un link que nos remite al prólogo de este Evangelio de Juan, al gran anuncio de apertura del Evangelio que está en el capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne. En el Evangelio de Juan, la carne, sarx, indica ese aspecto, esta dimensión de nuestra humanidad, que es la vulnerabilidad, la fragilidad. Esto que es tan genuino en nuestra condición humana. Y el verbo se hizo carne, y ahora, y la carne se hizo pan para mi vida. Es como si Jesús me dijera, te doy esta humanidad mía de verbo encarnado. Tómala, tómala como una medida alta y luminosa de la vida. Aprende de mí, detén la hemorragia de humanidad que está sufriendo ahora nuestra historia. Sé humano, porque en cuanto más humano seas, más se manifestará en ti el verbo, la palabra, que asumió esta carne. Acogerás en ti ese germen divino, esa semilla divina, esa fuerza de luz que yo comunico. Y este don no es para mí. Insisto en el verbo, en la preposición para. En la preposición para. Es para los demás. Mi carne para la vida del mundo. Y esto vale para mí. Si yo me alimento del Evangelio y de la humanidad de Cristo, verbo hecho carne, en mí, me convertiré, y tú también, en buena noticia para el mundo, en regalo de vida para todo aquel que pase delante de mí todos los días. Bueno, concluyamos. Nuestro pasaje comenzó con una murmuración debida al escándalo por la humanidad de Cristo. Se trataba de la dificultad para hacer encajar la humanidad de Jesús con su divinidad, con su descenso del cielo que afirmó con tanta claridad. Y yo me pregunto si nosotros somos realmente diferentes de aquellos judíos a quienes les costó tanto creer en las palabras de Jesús. ¿Conocemos a Jesús? Creo que sí conocemos de él. Muchos ya hemos llegado a él por la fe. Somos creyentes. Pero yo me pregunto si no nos quedamos a veces en un conocimiento vago e intelectual que no da el paso a la apropiación vital, a la encarnación de su vida dentro de mí. Pero si yo me pregunto, sus palabras, el verbo hecho carne, sus palabras cambian realmente mi manera de vivir. Yo lo comulgo realmente, yo como este pan y al asimilarlo me da una nueva orientación, me da proyecto de vida.
Me da también una nueva respiración y un nuevo palpitar continuamente mi manera de amar y de servir. Comer la carne de Cristo, beber su sangre, significa que acepto y asumo su vida en mí. O sea, que dejo que su sangre fluya en mí. Sangre es la vida en la Biblia. Que fluya su vida en la mía, de manera que ya no viva más de mí mismo, de mis impulsos, sino de los de Él que es mi Señor viviente. Jesús viene a mí como palabra que se hace carne, como pan bajado del cielo. Como ese pan, Jesús es un hijo de la tierra y un hijo del cielo. Él es cielo que baja a la tierra. Tierra sin cielo es polvo que no respira. Tierra con cielo es jardín, belleza, vida, flor y frutos. Y el movimiento decisivo de la tierra es descendente. Es Él quien se encarna y quiere la comunión conmigo. Él desciende en la encarnación y Él desciende como pan vivo bajado del cielo, porque quiere la comunión conmigo. Es Él quien atraviesa desiertos y crea sorpresas de pan y de caricias. Y es Él mismo quien me invita y me atrae. Él hace de mi vida, de esta vida mía ahora en la carne mortal, una vida en la que la muerte ya no tiene la última palabra. Y con Él, en mí, ya comienzo a degustar resurrección. Mis queridos amigos, tenemos este domingo palabras que solo se captan en profundidad en adoración. Por eso te invito a hacer la lección ahora. Lo que hemos hecho es la introducción. Te invito ahora a leer despacio, en oración, en actitud orante y en adoración. Cada palabra de Jesús, reléela, medítala, órala, vívela. Y acuérdate, es el Padre Dios quien hace efectivas estas palabras en mi vida y en la tuya, cuando tú y yo nos dejamos atraer por Él hacia Jesús.